Bien, estimada audiencia, muy buenas tardes. El saludo a John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú, en una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Como lo anunciado, vamos a tratar hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre tumores cerebrales pediátricos. Y para ello nos acompaña en esta oportunidad el doctor Hernán Cañari Chumpitaz. Él es médico neurocirujano y jefe del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenido, doctor. Consultas, cualquier pregunta, para que pueda ser trasladada al especialista invitado y pueda responderse cada una de ellas. Bien, doctor, vamos a empezar este tema importante sobre tumores cerebrales pediátricos. Para ello, empecemos, por favor, desde la parte más básica, para que podamos entender de qué tratan los tumores cerebrales. ¿Qué es el tumor cerebral? Bueno, el tumor cerebral es una formación nueva de un tejido totalmente ajeno al cuerpo humano. En este caso es un cáncer que va a crecer de las células anómalas de nuestro organismo. Y en el caso del cerebro se van a ubicar en zonas bastante importantes que nos permiten a nosotros pues movernos, poder entender las palabras, poder hablar, poder sentir. Entonces, a diferencia de otros tumores, el tumor cerebral pues es una enfermedad que tiene una localización, que por su localización, perdón, hace que los síntomas sean bastante floridos, ¿no? Entonces, es bastante importante tener presente este tipo de tumores que en el caso de los niños es el tumor más frecuente, el tumor sólido más frecuente en el niño, ¿no? Nuestra institución, aparte de este tipo de tumores que son los sarcomas, trata también un tipo de tumor importante que es el tumor de la fosa posterior, denominado meduloblastoma, ependimoma o en algunos casos sarcomas también de fosa posterior, ¿no? Bien, doctor. Bueno, definitivamente vamos a también hablar de los tipos de tumores, que va a ser muy interesante. Pero antes de ello, doctor, eh, mencionaba acerca del porcentaje de niños, ¿no? ¿Es mayormente en niños o en niñas quienes más desarrollan este tipo de tumor? ¿O es algo que es equitativo en ambos? Eso va a depender de qué tipo de tumor estemos hablando, ¿no? Porque en general el tumor cerebral en los niños no distingue de sexo, ¿no? Es casi muy similar el porcentaje. Sin embargo, existen algunos tumores como son los craniofaringiomas que son un poco más prevalentes en las niñas que en los niños, y los otros tumores sí van a la par, ¿no? Bien, ¿y cuáles serían, doctor, las causas que producen este tipo de problemas? Eh, Esa pregunta es bastante importante. Eh, las dietas bastante altas en grasas, ni la exposición tampoco a radiación, ¿no? En los niños más vemos la prevalencia de estos tumores por factores genéticos, ¿no? Son factores que van haciendo que los niños vayan teniendo estos tipos de lesiones desde los genes. Son hereditarios. El papá, la mamá o algún familiar directo consanguíneo que haya tenido un factor de riesgo importante, por ejemplo, haya tenido un tumor en el pulmón, en la tiroides, en el riñón, esos genes anómalos los van derivando a la descendencia y por lo tanto los niños sufren esas consecuencias, ¿no? Ahora, para que se produzcan esas anomalías existen múltiples teorías de la generación de este cáncer, ¿no? Uno puede ser los alimentos, los pesticidas, ¿no? Las altas tasas de radiación también en los niños, ¿no? Y a veces incluso se llega a hipotetizar sobre los alimentos que vamos consumiendo, ¿no? El agua que también consumimos. Entonces, toda esa situación está en investigación
y definitivamente en nuestro país existe un aumento de un tipo de tumor en especial, que es el sarcoma cerebral. El sarcoma cerebral está siendo bastante incidente en nuestra población, y no solamente lo puedo afirmar yo, que soy jefe de este instituto, sino también otras instituciones van teniendo, incluso en la parte privada también existen bastante prevalencia de este tipo de tumor, que es el sarcoma. Y justo esta es nuestra gran interrogante de a qué se debe, porque este tumor es prácticamente, le dicen el tumor peruano, porque no se presenta con la misma incidencia en los demás países. ¿Este, doctor, sería el tipo más común de tumor? Actualmente se está viendo que es el tipo más común de tumor, pero que es de la parte supratentorial, o sea, esta es la fosa posterior que está por detrás de la cabecita, en la nuca. Ahí tenemos una estructura pequeña que se llama cerebelo. En esta zona lo más frecuente es el ependimoma, el meduloblastoma o el astrocytoma pilocítico. Son los tres tipos de tumores más frecuentes. Pero sin embargo los sarcomas son los tumores más frecuentes de la parte superior, de la parte supratentorial. Entonces, sí estamos viendo cada vez en mayor prevalencia e incidencia a este tipo de tumor, ¿no? El sarcoma. ¿Qué otros tipos de tumores pueden mencionarnos, doctor, de acuerdo a su gravedad? Digamos, los más benignos, en todo caso, a los más malignos. Ya. Eh, los tumores cerebrales se dividen en cuatro grupos, desde el grado 1 hasta el grado 4, de acuerdo a su benignidad hasta llegar a su malignidad. Los tumores de grado 1, por ejemplo, el astrocytoma pilocítico es el tumor que menos malignidad tiene, ¿no? Pero sin embargo, si no se trata, puede degenerar en algo maligno, ¿no? Entonces, el tumor más benigno del cerebro es el astrocytoma pilocítico, y que tiene un grado 1 y que puede ser tratado, incluso ser curativo con cirugía, ¿no? Otro tumor benigno, pero de un comportamiento maligno, es el craneofaringioma. El craneofaringioma es un tumor que nace muy cercano a la base del cráneo, cerca a la hipófisis, ¿no? Y comprime los nervios ópticos, afecta una estructura importante que se llama hipotálamo, que nos permite regular la parte hormonal de todo nuestro organismo. Está controlando también el hipotálamo el centro de la saciedad, el centro de la sed. Entonces estos niños pues tienen múltiples síntomas como pérdida de apetito o aumento de apetito, poliuria, o sea, la orina más frecuente, eliminan grandes volúmenes de orina, tienen mucha sed, ¿no? Y también se afecta la visión porque comprimen los nervios ópticos. Esos son los síntomas característicos de un niño con craneofaringioma. Si bien es cierto, este tipo de tumores es benigno, pero su característica es que se disemina e involucra las arterias principales del cerebro y también los nervios principales del cerebro, que hacen que su comportamiento pues sea maligno, ¿no? Como se les indica. Después los tumores malignos, que son los que abarcan la mayor cantidad de casos, a la cabeza está el sarcoma cerebral, que es un tumor de grado 4. Después está el meduloblastoma, que es un tumor de la fosa posterior, que es en la parte occipital de la cabeza, la parte más baja, el cerebelo. El ependimoma también es de la fosa posterior. El astrocytoma pilocítico que les mencioné está en la fosa posterior, pero es de grado 1. Y los tumores teratoides rhabdoides atípicos también es un tipo de tumor maligno. Y para finalizar, existe un tipo de tumor que es el glioma. Si bien es cierto en los adultos, el glioblastoma multiforme, que es de grado 4, es el más frecuente en los adultos, pero sin embargo en los niños no es tanto así. En los niños es más el sarcoma, ¿no? Cerebral, lo más frecuente. Y ese tumor más frecuente, quizás pueda reiterar si es que lo ha mencionado, ¿en dónde se localiza exactamente en el cerebro? En los niños el tumor más frecuente supratentorial es el sarcoma. El sarcoma puede estar en el lóbulo frontal, puede estar en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, en toda la parte superior del cerebro.
se le denomina supratentorial, por encima de una estructura que se llama tentorio, que divide el cerebro del cerebelo, ¿no? Entonces puede ubicarse en cualquier lugar de la parte supratentorial este tipo de tumor. Ahora, doctor, también quizás sea bueno aclarar con respecto a cómo es que se forman también los tumores. ¿Puede formarse desde el mismo cerebro o también puede provenir por el torrente sanguíneo de otro órgano, quizás? También puede quizás mencionarme esa diferencia. Claro, existen tumores metastásicos que no es la parte más frecuente en los niños, más sí es lo más frecuente en los adultos, las metástasis cerebrales. Sin embargo, en los niños más son tumores primarios, o sea que nacen directamente del encéfalo. Existen casos de tumores diseminados, por ejemplo, la histiocitosis, que compromete el hueso, ¿no? Y también puede comprometer el cráneo y la bóveda craneana y también el parénquima cerebral, ¿no? Pero estamos hablando de una enfermedad netamente sistémica, o sea que lo va a tener el niño en todo su cuerpo, ¿no? Esto no es frecuente en los niños, pero sí se da. Esta situación de la diseminación es mucho más frecuente en los adultos, la metástasis, ¿no? Los niños por lo general tienen tumores cerebrales primarios, o sea, que nacen directamente del tumor. Ahora, también existen los tumores embrionarios en los niños, ¿no? Que es la presentación en los niños muchos más pequeños, ¿no? Los niños que tienen 1 mes, 2 meses, tienen un tumor cerebral. Por lo general, estos son tumores de origen embrionarios, ¿no? Los teratomas van a la cabeza, ¿no? Estos casos, pues, se ven en los niños que van creciendo y van aumentando el volumen de su cabecita, y por lo tanto se debe sospechar en un niño muy pequeño de un teratoma cerebral. En el teratoma, pues, uno puede encontrar en la cirugía pedazos de huesito, cabellos, grasa, porque todo es embrionario, involucran múltiples linajes y por lo tanto se observa estos tipos de tumores a esta edad, ¿no? A la edad más temprana, los teratomas, ¿no? Bien, doctor, ¿y cómo se puede sospechar de un tumor cerebral en niños? ¿Cuáles son los signos o los síntomas, de acuerdo a la gravedad o en todo caso del tipo más frecuente, que podamos, bueno, los padres de familia en todo caso puedan sospechar que se trata de un tumor cerebral? Los tumores cerebrales tienen síntomas eh, claros que son de hipertensión endocraniana, o sea, de aumento de presión dentro del cerebro. Estos síntomas son claros, son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y sobre todo los vómitos que son explosivos, ¿no? El trastorno del sensorio, o sea, el paciente se va colocando un poco más somnoliento, no entiende, no obedece. Esos son los síntomas de hipertensión endocraniana, aumento de presión en el cerebro. Eso se determina en cualquier tipo de los tumores cerebrales. También existen síntomas de acuerdo a la localización. Por ejemplo, si el tumor se ubica en el área motora, pues va a tener pérdida de fuerza del lado contralateral a la lesión. Por ejemplo, si está afectado el lado derecho, el lado izquierdo se afecta, y de esta forma va a tener lo que se denomina hemiparesia, que es la pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo. Si el tumor se localiza también en el área del lenguaje, el paciente no va a entender o no va a poder pronunciar las palabras. También son unos síntomas. Otro síntoma de los tumores son las convulsiones. También el paciente que convulsiona es un signo de alarma, es una alerta, una bandera roja para poder inferir de que pueda tratarse esto de un tumor cerebral. Y existen otros tumores, por ejemplo los de base de cráneo, como el craneofaringioma, que afectan los nervios ópticos, y el paciente empieza con la pérdida visual, ¿no? Empieza a perder primero la visión y después, cuando ya está creciendo el tumor, recién empiezan los signos de hipertensión endocraniana que les mencioné, como dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Entonces, todo esto engloba estos síntomas de que les acabo de mencionar, ¿no? En los niños,
Sí, le escucho, perdón. En los síntomas que acaba de mencionar, ¿se presentan más en un grupo etario, en un grupo de niños, digamos, de una determinada edad? Porque, digamos, un niño o un bebito, en todo caso, de meses de nacido, que pueda también presentar algún signo, pueda ser diferente quizás a los más grandecitos, ¿no? Claro que sí. Estos síntomas que les he mencionado se dan en los niños más grandecitos, ¿no? Porque son niños que uno va a poder identificar con claridad los síntomas, ¿no? Pero sin embargo existe el grupo pequeño, que son los niños de recién nacidos o que tienen 2, 3, 4 meses hasta el año, en los cuales de repente no puedan tener estos síntomas de náusea, vómitos, pero sí comienza a crecer en la cabecita, ¿no? Eso se llama macrocefalia. La cabecita empieza a crecer y eso ya te hace inferir de que el paciente pueda tener un tumor cerebral. Puede estar haciendo hidrocefalia, producto del tumor, y estar teniendo estos síntomas, ¿no? Entonces, el aumento del perímetro cefálico, o sea, el aumento del tamaño de la cabecita, es un signo también de que pueda ser que tenga un tumor cerebral. En los bebés también existe otro signo que es la irritabilidad. El niño está irritable, no quiere mamar, no quiere lactar, vomita y le está creciendo la cabecita, también es una sospecha de un tumor cerebral, ¿no? Los niños que también bajan de peso, ¿no? Esto ya es cuando el tumor es muy crónico, no se dan cuenta de los síntomas, los niños llegan a perder peso, llegan a estar demasiados, ¿no? Y tener este tipo de también, ¿no? Los consumen, ¿no? Este tipo de tumor. Puede también quizás presentarse algún tipo en cuanto a signos, algún bultito en alguna zona de la cabeza, de alguna parte del cuerpo con respecto a un tumor. Existen tipos de tumores que están asociados a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades genéticas como la neurofibromatosis, en la cual existen manchas café con leche en todo el cuerpo, ¿no? Son signos externos de esta enfermedad genética y se asocia a tumores cerebrales también, como los gliomas del nervio óptico, como meningiomas. Entonces, sí existen estas manchas que son signos indirectos de la enfermedad, ¿ya? Pero que no es que quiere decir que vaya a tener un tumor, sino que son signos indirectos de una enfermedad genética que lleva a tener un tumor, ¿no? Los bultitos en la cabeza, nosotros en los bebés, nosotros palpamos lo que es la fontanela, que en la mayoría de papitos le dicen la mollerita, que es la zona donde no hay huesito, ¿no? En los niños comienza a abultarse esa fontanela, se pone dura y se protruye, ¿no? Entonces, eso es un signo de hipertensión endocraniana también en los niños, ¿no? Y sí vemos lesiones de bultitos en la parte ósea cuando son lesiones que afectan netamente al cráneo, ¿no? Metástasis al cráneo. Pero por tumores cerebrales, no, normalmente no se ve eso. Bien, estamos hablando con el doctor Hernán Cañari sobre tumores cerebrales pediátricos. Invitamos al público también a poder dejar cualquier tipo de consulta para que el especialista pueda responderlas. Doctor, interesante lo que me está mencionando. Le consultaría si qué podría hacer en todo caso los padres de familia a la hora de ver pues, estos signos. ¿Qué es lo primero que usted recomendaría que puedan hacer? Lo primero que hay que hacer ante un paciente con una sospecha por los signos que les estoy mencionando es que acuda a un centro de referencia nacional donde se puede resolver ese tipo de casos, porque esto no se resuelve, pues, lamentablemente en una atención de primer nivel, sino esto es una atención de un nivel altamente especializado y requiere una confirmación de del tumor con una imagen. No es que estos síntomas lo sean todos, sino necesitamos confirmar con una tomografía o una resonancia magnética claramente detallar dónde está ubicada la lesión, si la tiene también, y con estos exámenes recién planteamos nosotros qué tratamiento es el mejor para el niño, ¿no? Entonces, primero, los papitos, acudir a un centro de referencia, como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Aquí hay neurocirujano las 24 horas del día y puede acudir. Acá se le hace el examen diagnóstico, luego del examen diagnóstico se plantea
La urgencia también, porque con lo que se determine en la tomografía puede ser que requiere un tratamiento de forma urgente y el niño puede ser intervenido lo más pronto posible, ¿no? Bien, doctor, tenemos también una consulta del público que está conectado a la transmisión. Raquel Alina consulta, ¿podría haber migraña que simule un tumor cerebral? Ya. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. En realidad la migraña es un diagnóstico de descarte, ¿no? La migraña nosotros la descartamos, la diagnosticamos también luego de haber hecho una imagen. Le hacemos una imagen al paciente, no vemos que tiene un tumor y podríamos ver si puede ser catalogado como migraña. Pero solo el síntoma, y eso quiero que lo comprendan, solo el síntoma de dolor de cabeza no quiere decir que tenga un tumor, porque los dolores de cabeza pueden ser, como bien dicen, migraña, puede ser porque tiene un aneurisma cerebral, puede ser porque tiene una malformación arteriovenosa, ¿no? Pero en cambio, el conjunto de síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, algún déficit motor o pérdida de la visión, son síntomas neurológicos clarísimos que llevan a presumir que sea un tumor cerebral, ¿no? Más la migraña pues tiene otros síntomas que no van acorde con lo del tumor, ¿no? Y finalmente la imagen es la que determina si uno tiene o no tiene un tumor. Es lo principal, lo que sigue después de esa sospecha, ¿no? De acuerdo al tipo de diagnóstico o examen que ustedes realizan como especialistas, ¿podría darse el caso que de repente en algún tipo de prueba no sea, digamos, adecuada al caso del tumor específico de algún menor? Por ejemplo, la radiación quizás pueda ser contraria a un buen diagnóstico de repente, o que empeore la situación del niño. Eh, lo principal aquí es valorar el riesgo-beneficio siempre en los pacientes, ¿no? Lo ideal siempre en niños menores de 5 años es que se le realice una resonancia magnética, ¿no? Porque evita la carga de radiación para los niños y justo esta población menor de 5 años es la que está en mayor riesgo a padecer retraso de desarrollo psicomotor, leucemias y linfomas por la radiación que puede ser dada por la tomografía. Entonces, en menores de 5 años sí es ideal hacerle una resonancia antes que una tomografía, ¿no? Pero sin embargo, también hay que ver la prioridad del caso, ¿no? Si viene un niño somnoliento, con náuseas, vómitos, que nos hace sospechar altísimamente que puede ser de una hemorragia cerebral o un tumor que ha sangrado, aquí prima la vida. Entonces se toma el examen diagnóstico que está más al alcance y el más rápido. Y lo más rápido pues es una tomografía que demora unos 5 a 10 minutos en hacerla, ¿no? Más la resonancia tiene un tipo muchísimo mayor. Entonces, sí vale la pena en esos casos valorar el riesgo y beneficio y ver rápidamente el diagnóstico con uno de los dos tipos de imágenes que contamos, ¿no? ¿En qué casos, doctor, también se consideraría intervención quirúrgica de acuerdo al tipo de caso que tenga, ¿no? con los tumores? ¿En qué casos va a requerir ese tipo de intervención? Ya. Eh, Todos los tumores cerebrales que tengan una elocuencia no tan importante, o sea, su ubicación que no sea tan importante, deberían de ser resecados. ¿Por qué? Porque son lesiones que finalmente, como les comenté, pueden llegar a transformarse y a malignizarse, incluso siendo de bajo grado y no se traten. En los niños, lamentablemente, la mayoría de casos son tumores malignos y son tumores que requieren cirugía, ¿no? Son niños que llegan con una presentación ya catastrófica, mala, con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, entonces ellos deben de operarse, ¿no? Eh, la gran mayoría se debe de operar. Sin embargo, existe una minoría, como usted bien lo precisa, que lamentablemente no se va a poder intervenir, ¿no? Como las lesiones que están ubicados en el tronco encefálico, por ejemplo, ¿no? El tronco encefálico es una estructura que conecta el cerebro con la médula espinal y nos permite a nosotros respirar, permite que el corazón pueda latir. Es una conexión
muy fina entre el cerebro y la médula. Entonces por ahí pasa todo, ¿no? Lamentablemente estos tipos de tumores que son los gliomas difusos de tronco encefálico eh, no pueden tratarse, ¿no? Entonces esto sí lleva a que los pacientes lamentablemente no tengan un buen pronóstico, ¿no? Creo que esta es la ubicación más catastrófica para los pacientes y lamentablemente existe un grupo de niños que tienen estos tipos de tumores, ¿no? Los gliomas difusos del tronco encefálico. Pero a nivel general, digamos, hay un pronóstico positivo en cuanto a niños, a diferencia quizás de los adultos, para poder hacer una intervención, salvar sus vidas. ¿Qué tan probable es que ellos puedan retornar pues, a su vida habitual, puedan recuperarse, doctor? La bondad que tienen los niños es su recuperación. Los niños tienen una plasticidad neuronal tremenda, su recuperación es muchísimo más rápida que un adulto. Uno puede operar a un niño y al día siguiente el niño puede estar comiendo en su camita, comiendo su manzana normal, como si no le hubiese pasado nada. Y eso es importante porque los bebés no tienen conciencia de enfermedad. Entonces ellos, después de operar, quieren jugar, ¿no? Y eso es algo noble que tienen ellos. Es por eso que en los niños siempre hay que hacer todo. Hay que dar todo por ellos porque ellos tienen una recuperación fantástica, muy distinto a los adultos, ¿no? Entonces, cuando opero tumores cerebrales, yo trato de hacer lo más completa la resección para que el niño tenga un beneficio muchísimo mayor y sé que se va a recuperar también, ¿no? Entonces, sí es importante lograr una muy buena cirugía para que el niño tenga una muy buena evolución. Mucho depende de la cirugía para que el tratamiento complementario, que es la quimioterapia y la radioterapia que se indica en ciertos tumores, ¿no? Para que tenga una efectividad muchísimo mayor, es importante una muy buena cirugía. Entonces, sí tratamos de hacer una resección total de la lesión, porque sabemos también que el niño se va a recuperar, lo va a tolerar, ¿no? Eso no se puede hacer muchas veces en los adultos, porque el adulto probablemente no lo recupere. Y esta bondad que tiene el niño es porque a la edad de menos de 5 años, pues las zonas del cerebro aún no están determinadas. Es como que recién está en procesamiento y recién están distinguiéndose las zonas que finalmente van a ser las que van a realizar las funciones, ¿no? Entonces, uno puede operar un tumor, pero esa zona que queda vacía y ya no está el tumor, pues es suplida por otra que está adyacente y que por lo tanto le va a dar la función en un futuro al paciente. Es por eso que esa bondad que tiene el niño es importantísima y es una ventaja para nosotros, ¿no? Pero lamentablemente, así como tiene esta bondad, el niño también tiene una desventaja. La desventaja del niño es que tolera demasiado, su cerebro es mucho agua, tiene mucha agua, entonces tolera mucho el desplazamiento de estructuras. Entonces, los tumores que vemos en los niños pues son mucho más gigantes que los adultos, porque el adulto no llega a tolerar esa cantidad o ese volumen de tumor. En los niños los tumores son mucho más grandes, son mucho más complejos y también durante la cirugía a los bebés nosotros debemos de evitar de hacerles perder la sangre, ¿no? Que también lo tienen muy distinto a los adultos. Los adultos tienen un montón de sangre, son 5 litros, mientras los bebés de acuerdo a la edad pues van teniendo menor cantidad de volemia, menor sangre y por lo tanto hace que uno tenga que ser más certero y rápido en la cirugía. Mira, doctor, interesante, ya estamos, bueno, llegando casi al final ya de la transmisión. Vamos a hacer algunas preguntas, creo que importantes también. Con respecto a lo que acaba de mencionar de una intervención, digamos que hay una intervención, una operación, ¿qué tan probable es de que vuelva a formarse ese tumor? Eso depende mucho de la biología del tumor, de qué tipo de tumor estemos hablando. Depende también del tiempo que tiene el paciente de operado, del grado de resección, el tiempo que tiene el paciente a la quimioterapia y la radioterapia posterior a la cirugía. Entonces, sí, esto sí es muy importante y hay que sincerar las cosas aquí en nuestro país. Lamentablemente, el niño que se opera
tiene que esperar su patología, que es la anatomía patológica, que es la lectura para saber qué tipo de tumor es. Eso demora 7 a 10 días. Posteriormente, esto se envía al INEM para que puedan realizar la revisión de la lámina y poder identificar si está en lo correcto o no con la determinación aquí en la institución. Eso demora 7 a 10 días más y después tiene que ir el paciente al INEM a recibir quimioterapia y radioterapia. Y eso también es otra demora para que el paciente pueda conseguir su cita, conseguir sus resonancias de control. Entonces, eso hace también que el objetivo que se quiera lograr, pues, no sea a veces el adecuado, ¿no? Entonces, acá sí quiero ser bien incisivo en que después de una cirugía, el tratamiento complementario, pues tiene que ser lo más precoz, ¿no? Para evitar justamente lo que usted indica, que son las recurrencias, las recidivas, que vuelva a crecer, ¿no? También yo tengo la oportunidad de trabajar en la parte privada, ¿no? Y en la parte privada, pues, los procesos son mucho más cortos, todo es más rápido y los pacientes van muchísimo mejor porque no tienen esa demora. Esa demora que veo yo, pues sí es perjudicial para los pacientes de la parte pública, ¿no? Ahora, dejando eso de lado, también va a depender mucho de la biología del tumor. Existen tumores lamentablemente que pueden ser operados y que pueden volver a crecer muy rápidamente, a las 2-3 semanas están volviendo a crecer porque son lesiones altamente replicables, ¿no? Pero sin embargo también tenemos casos de pacientes con tumores cerebrales que se reseca completamente, van a quimio y radio y no hay nada después de 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, sí es importante saber la biología del tumor, el tiempo al tratamiento complementario y la cirugía. La cirugía es importante. Una buena cirugía puede llevar a un buen resultado en el paciente posterior. Bien, doctor, muchas gracias por participar. Bien, estamos tratando un tema muy importante, creo que se ha hecho bastantes aportes. Le pediría, doctor, quizás para ir finalizando el video de transmisión, algunas recomendaciones al público con respecto a este importante tema, por favor. Sí, con respecto a los tumores cerebrales, tanto en niños y adultos, decirle a la población que la técnica y el manejo de cáncer cerebral, pues en estos últimos años ha cambiado muchísimo. Antes se operaba sin microscopio quirúrgico, ahora se opera con microscopio quirúrgico, la tecnología ha avanzado, los resultados son mejores. Entonces, no desmayen ante un diagnóstico como este, ¿no? Se puede hacer en buenas manos, esto tiene buenos resultados, con un buen equipo se puede llegar y conseguir muchos buenos resultados. Entonces, a la población, sobre todo a la población pediátrica, si necesitan ayuda, si necesita algún tratamiento quirúrgico de un tumor cerebral, aquí el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña pues los va a recibir con los brazos abiertos para poder realizar el tratamiento. Nosotros tenemos harta experiencia en este tipo de manejo y con muy buenos resultados, ¿no? Aquí los esperamos para poder ayudarlos y siempre indico lo siguiente, ¿no? Nosotros no solamente somos un ente netamente médico científico, sino también sabemos qué se puede realizar y que también tiene sus límites. Nosotros conocemos eso. Y también existen casos que lamentablemente no se puede hacer mucho desde la parte médica, pero nosotros también ayudamos a las personas desde la parte emocional, dándoles el soporte. También tenemos una unidad de cuidados paliativos que hace que los niños pasen una mejor estancia ante una enfermedad que es altamente terrible, ¿no? Entonces, mi recomendación para la población es que esto que estamos comentando tiene un buen pronóstico si se determina a tiempo y si se hacen las cosas bien. Y eso hay que tratar de conseguir, ¿no? Hacer las cosas bien por la gente, ayudar a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Importantes recomendaciones que nos ha brindado.
y le agradecemos, de hecho, su gentil participación en este segmento, esperando que podamos contar con su presencia en alguna otra oportunidad. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Y también al público por haberse conectado a esta transmisión. Como siempre, cada miércoles estamos realizando este importante segmento de salud. Habla con tu médico. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos como CMP Lima. Nos ha acompañado el doctor Hernán Cañari Chumpitaz, médico neurocirujano, jefe de neurocirugía pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Muchísimas gracias a todo el público. Nos vemos en otra próxima emisión.